tengo un problema de una cimentación rígida, que está sobre una carga puntual de 85.000 libras. Estas son las dimensiones del plinto, o sea, un plinto cuadrado. Plinto de 8.4 por 8.4 pies y está apoyada en 23 metros de suelo. Entonces a los 23 metros, de 0 a 5 tenemos un tipo de suelo que es la arena suelta, de 5 a 13 la arena media y de 13 a 23 arena densa. Ahí están los tres estratos. Cada estrato tiene su módulo elástico diferente. Ya. O sea, al ser un tipo de suelo diferente, implica que es un módulo elástico diferente. Entonces tenemos diferentes módulos elásticos. Entonces, para ese problema hay que determinar el módulo elástico ponderado. El módulo elástico ponderado, en el cual habría que multiplicar el módulo elástico por el espesor de cada estrato y ahí está dividido para la profundidad. Eso está en la primera parte del texto. Vamos a ver. El libro en inglés había indicado que era el libro más completo. Vamos a trabajar acá con el libro en inglés. Capítulo 11, con flexibilidad del suelo. Pero esta parte de asentamiento elástico no está en el libro en español. Entonces, esto es lo que tiene que aplicar. Están los diferentes perfiles de formación, una cimentación rígida, flexible. Esta es la fórmula del asentamiento elástico. Entonces, el asentamiento del suelo es una deformación. Así como resistencia de materiales, ustedes van a calcular, o ya calcularon, la deformación de una viga. Para eso ustedes necesitan el módulo elástico del material, que se está viendo el pivot, se está viendo el cero. En este caso estamos trabajando con el suelo. Es la deformación del suelo. Entonces necesitamos el módulo elástico del suelo. Este módulo elástico va a ser ponderado, porque tenemos diferentes tipos de suelo. Esta es la fórmula del módulo elástico ponderado. Módulo elástico de cada estrato por su espesor dividido para la profundidad promedio. Z promedio puede ser el menor de H o 5 veces B. H o 5 veces B. ¿Qué es H? La profundidad del fondo del trinco hasta el estrato resistente. En este problema, el H serían 93 pies. Del fondo del trinco hasta el estrato resistente hay 23 pies. Y 5 veces B, o sea, 5 por 8.4 pi. Entonces ustedes ven cuál es el menor y con ese trabajo, ese está promedio. Entonces, ese es el camino a seguir para desarrollar ese problema. Acá hay un problema guía en el 11.1 para determinar el módulo elástico ponderado. Problema 1 de la tarea, esa es la guía. Aquí podemos ver un gráfico y desde perfil del suelo, al plinto, y debajo del plinto tenemos diferentes módulos elásticos. Cada cambio de módulo elástico implica un cambio de suelo. Entonces aquí tenemos un módulo elástico de 8000 en una profundidad del fondo del plinto de 0 a 2 metros en este caso. O sea que ese trato es de 2 metros. De 2 a 3 tenemos un módulo elástico de 6000, o sea, en un espesor de 1 metro tenemos 6000 de módulo elástico. Y en un espesor de 5 menos 3, 2 metros de espesor, tenemos un módulo elástico de 10.000. Eso es para calcular el módulo elástico ponderado. Ese es el problema aquí. ¿Alguna pregunta con respecto a ese problema? Es un problema fácil. Como es fácil, un punto. Pero porque no sea fácil, porque pues valga poco no quiere decir que no lo van a hacer. Porque por ese punto se pueden quedar. Entonces es mejor hacer toda la tarea.
siempre realizando los datos, Supongo que sí. los datos de la tarea, porque no siempre son los datos del semestre pasado. Revisar los datos. Si yo veo datos que han trabajado con datos del semestre pasado, se tienen esos problemas. Te digo para que no los va por sorpresa. Problema 2. Ya es un problema ya más complicado, de más trabajo. ¿Por qué? Porque tienen que hacer el gráfico de la curva, relación de vacío, logaritmo de presión. Tienen que hacer el gráfico semilogaritmo con estos datos. Una pregunta, ¿esto está listo para graficar? ¿Está listo para graficar estos datos? No. Hay que hacer unos cálculos adicionales para determinar cuál es la relación de vacío. Tienen que calcular la altura de vacío, y de ahí la relación de vacío es la altura de vacío sobre la altura del sol. Lo que van a aplicar en el informe de laboratorio es lo consideran. Hay que graficar, perfecto, eso vimos en las últimas clases virtuales y nos vimos cómo hacerlo en Excel. El Excel es para el informe, pero en la tarea es a mano. La tarea es a mano. Entonces, tienen dos opciones: o dibujar el gráfico semilogarítmico o imprimirlo y sobre esa impresión dibujar a mano, porque eso pueden hacer en el examen, en el taller. Ustedes traen su hojita semilogarítmica o la consiguen en internet o la hacen en Excel, así como el Excel que yo les presenté en la clase virtual. Lo imprimen y ya lo traen para el día del taller o el día del examen para hacer su gráfico logarítmico. Ya no tienen que estar pensando en cómo es el logarítmico, cuánto es la división de la área, sino que de una vez solamente enfocarse en graficar. Es como el problema de Newman, la tarea. Pero yo les dije que el gráfico de Newman tenían que lo podían conseguir de internet o le sacaban copia a un libro. ¿Qué es lo que hicieron los estudiantes? Ya lo vamos a ver. Dibujaron el gráfico de Newman. Lo dibujaron así. Así hicieron. Así hicieron. El semestre pasado. No, este semestre ustedes. Uno hizo así, otro hizo así. Ya. Ya vamos a cambiar. Bueno, a lo que voy es que el objetivo del problema gráfico de Newman no era que ustedes hagan el gráfico, los círculos. Simplemente consigan el gráfico y eso sí, lo que van a dibujar, el área implantada, eso sí, a mano. Ya vamos a ver cómo han hecho unos estudiantes. Bueno, grafica la curva. La curva, una vez que tiene la curva, determina el esfuerzo de preconsolidación, método Casagrande. Aquí no dice método Casagrande, pero se entiende que van a aplicar Casagrande, porque por algo tienen los datos del ensayo. Si ustedes tienen los datos del ensayo, tienen que hacer la curva y aplicar Casagrande. Así no les diga ahí, hay que aplicar Casagrande. Y determinar el índice de compresión. Vimos el índice de compresión, tomaban dos puntos del tramo recto, tramo de carga y la pendiente. Con un problema más complicado, hacer el gráfico, por eso vale un poco más, no simple. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Problema 3, y aquí es muy interesante. Tenemos uno hasta ahí parecido al anterior, pero ya no tenemos delta H, sino tenemos la altura final. La altura final
de la muestra. Entonces, esto está listo para graficar. No, ¿verdad? Hay que hacer también sus cálculos adicionales. Hay que hacer sus cálculos adicionales. En este caso, altura de la muestra es la altura final. Altura final es igual a la altura de vacíos más la altura del sólido. Altura final para esa presión da igual a la altura de vacío más la altura de sólido. ¿Qué pasaba con la altura de vacío? Lo que vimos en la clase anterior. ¿Qué pasaba con ese valor? ¿Era variable o era constante? El sólido era constante. Constante. Ese valor era constante. Entonces, lo que iba a cambiar son la altura de vacío. Entonces, a esos datos se tiene que calcular la altura de vacío. La altura de vacío es la altura final menos la altura de sólido. O sea, esa es otra columna. La altura final, la altura de vacío. La altura final, que son esos datos, menos la altura de sólido, que es un valor fijo para todo el ensayo. Una vez que tienen la altura de vacío, van a calcular la relación de vacío. Relación de vacío es altura de vacíos sobre la altura de sólidos. Relación de vacío es la altura de vacío sobre la altura de sólido. Otra columna adicional. Y una vez que tengan esa columna, ahí sí van a poder graficar presión efectiva y relación de vacío. Es un problema diferente al anterior. En el 1 le dan el cambio de delta de altura, en este le están dando la altura final. En ambos problemas hay que hacer cálculos adicionales para determinar la relación de vacío. Entonces le están dando los datos, peso seco. Lo primero que ustedes hacen en el ensayo ir a pesar la muestra. Pesan la muestra, esa muestra tiene humedad. Ustedes pesan la muestra con la humedad que tengan. Lo meten al horno, después de 24 horas regresan al laboratorio, vuelven a pesar y van a ver que hay una disminución del peso. ¿Por qué hay una disminución del peso? Porque se fue el agua, se secó. El agua se evaporó. Entonces van a tener a las 24 horas el peso seco. En este caso es 106.88 gramos. Con ese peso seco, ustedes van a determinar con la fórmula la altura del sólido. Dando la pauta para que van a hacer la tarea sin ningún problema. Altura de sólido, esta es la forma. Como le están dando peso seco, hay que usar esta fórmula: peso seco sobre el área de la muestra por gravedad específica por el peso específico del agua. Si le hubieran dado masa seca, ahí tienen que usar la otra fórmula: masa seca sobre área por gravedad específica por la densidad del agua. En ese problema están diciendo claro, peso seco de la muestra, entonces hay que usar esta parte. Peso seco. De lo que hemos visto, la altura de vacío es la altura final. Aquí no le ponen la F, como está aquí en la pizarra, pero es la altura final menos la altura de vacío. Ahí está el gráfico de la forma. Altura de sólido se mantiene constante. ¿Qué es lo que va a cambiar la altura de vacío a medida que van aplicando la carga? Va a haber un cambio de altura. Bueno, hasta ahí es igual, ¿no?
Literal A, determinar la presión de preconsolidación, así mismo con casa grande. Casa grande. Ahora, si una vez que han hecho el gráfico, hasta ahí igual al problema anterior. Determinar los índices de compresión y abultamiento. Compresión C sub C, abultamiento o expansión C sub S. Esto obtenido de los datos de la curva. Aquí viene lo nuevo. Ahora sí aplicado a un problema de verdad. A este mismo problema nos piden determinar cuál es el asentamiento de este estrato de arcilla de 7 metros. Entonces, ¿para qué el dato del ensayo de consolidación? ¿Para qué habrá hecho ese gráfico? Para determinar el esfuerzo de preconsolidación. Ustedes obtienen el esfuerzo de preconsolidación o casa grande. Presión o esfuerzo de preconsolidación. Con eso ustedes van a determinar si ese suelo es normalmente consolidado o sobreconsolidado en este estrato, porque le piden el asentamiento de ese estrato. Entonces ustedes tienen que ver cuáles de las tres fórmulas van a utilizar: si es normalmente consolidado fórmula 1 o sobreconsolidado caso 1 o caso 2. Para eso necesitan el esfuerzo de preconsolidación, para hacer la comparación. Tienen los diferentes. Esta arcilla, por encima de esta arcilla tenemos 2 estratos de arena. Esas arenas no hay que calcularle el asentamiento es solamente de la arcilla, pero hay que tomar en cuenta para el cálculo del esfuerzo vertical efectivo todo lo que está por encima de la arcilla. O sea, como hicieron en la tarea 1, problema 5, literal A. Por eso les puse ese problema para que vayan practicando eso. Para el esfuerzo vertical efectivo necesitan el peso propio de todo el suelo que está por encima del punto A. ¿Y por qué el punto A? ¿Por qué el asentamiento? ¿Por qué a 350? ¿Por qué a la mitad? Porque así se considera que el asentamiento se lo calcula a la mitad del estrato. Si el estrato es de 7 metros, se lo calcula a la mitad de los 7 metros, o sea, 350. O sea, ustedes ponen su punto A, 350 y así. Hasta la superficie tenemos 450 más 570 más 350. Toda esa profundidad de suelo hasta el punto A. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y una sobrecarga. En este caso, esta carga, como vimos en la clase anterior, ¿qué tipo de carga es? Una carga distribuida, pero infinita. Amplia. Es una carga amplia porque no nos están diciendo cuál es el ancho o cuál es la longitud. Simplemente nos dicen, ahí se aplica una carga de 70 kilonewtons sobre metro cuadrado. Entonces, este problema, cuando es carga amplia, que les he indicado en la clase anterior, cuando es carga amplia, no hay que estar aplicándolo en la tarea 1, que había que sacar los factores de influencia, usar las tablas, sino que directamente este 70 iba a la fórmula. En la fórmula de asentamiento. Aquí está. Ya, aquí está el capítulo, cálculo de asentamiento, consolidación primaria, dimensional. Está la fórmula general, la vimos. Fórmula general que ustedes pueden aplicar para cualquier tipo de suelo, sea sobreconsolidado, normalmente consolidado, cualquiera, siempre y cuando tengan el valor de delta E. Ustedes conocen delta E del ensayo, no necesitan saber si es normalmente consolidado o no, que aplican la fórmula general.
Se acabó el problema. En este caso, en ese problema, no tenemos que determinar cuál es si es normalmente consolidado sobre consolidado, ya sea la fórmula 1, fórmula 2 o fórmula 3. O sea, aquí lo que le he indicado de la carga amplia. Aquí tienen una carga amplia de 70. Este es el caso más fácil. Cuando es carga amplia, va directo a la fórmula. 70. La variación de esfuerzo de esta carga nueva es una carga amplia, va directo a 70. En este caso, si esa es la fórmula o esta es la fórmula, va el 70 ahí. Este es el problema más fácil. No tiene que aplicar lo de la tarea 1 para calcular el delta 5, sino que directamente va el 70 a la fórmula. Entonces le da ese perfil de suelo, cuál es el asentamiento del estrato de arcilla causado por la consolidación primaria. Consolidación primaria, ya vimos que se debe debido a la expulsión del agua presente del suelo, expulsión del polo, ampliarse el nivel freático, para el cálculo de los pesos específicos efectivos. O sea que aquí habría que gastar en el peso específico del agua, en el peso específico del agua. Entonces la arena es seca en el primero. ¿Alguna pregunta hasta ahí con respecto a ese problema? Claro. Saqué el problema de graficar, sacar el esfuerzo de reconsolidación sin una sociedad prima y de ahí utilizar ese dato para el cálculo del asentamiento del estrato de la arcilla. Es un problema más completo, visual, 3 puntos. Es un problema más largo. Problema 3. Problema 4. Similar a lo que vimos el día lunes. Un estrato de arcilla de 12 pies, drenaje en una dirección. Ya vimos qué pasaba cuando el drenaje era en una o dos direcciones. Eso vimos el día lunes. Si eran 2 direcciones, había que dividir para 2 la altura. La altura de drenaje. Si era en una dirección, la altura de drenaje era igual al espesor del suelo. Aquí está diciendo, está normalmente consolidada. Ya de ahí le están diciendo usar la fórmula 1. Está normalmente consolidada. Cuando hay un incremento de presión de 0,50 a 1,50 toneladas a metro cuadrado, hay una reducción de cargación de vacío. Le dan el coeficiente de primer medida de arcilla. ¿Cuántos días le va a alcanzar el 60% de la consolidación? Y el asentamiento del 60% de la consolidación. O sea, eso tiene que ver con lo que vimos aquí al lunes. Sí. Con la tabla 11.7. Sí. Tenía que ir a buscar el factor de tiempo, 60%, ¿cuánto es? No es un problema fácil, sino que son varias fórmulas. Por eso uno simple. Y el último problema. Son 5 problemas o más. Mejor, sí. Aquí tenemos un problema del plinto. Plinto. Carga puntual 430. Está la dimensión del plinto. ¿Qué es lo primero que le quieren determinar? El aumento promedio del esfuerzo. Entonces, le dicen aumento promedio. Cuando digan aumento promedio, tienen que aplicar la regla de Simpson. Lo vimos en las clases anteriores. ¿Cuál es el problema guía para ese problema de la tarea? 11.22. Esa es la guía. Está el plinto, el espesor del suelo,
arena seca, arena saturada y la arcilla. Siempre les piden cuál es el asentamiento de la arcilla. Pero para eso necesitan la variación de esfuerzo debido a la carga nueva. En este caso la carga nueva es la carga del tinto. Pero este problema, a diferencia del problema de la tarea de la carga amplia, esta es una carga amplia. Ahora tenemos la carga de un plinto. Ya un plinto ya no es carga amplia, sino como que fuera una carga puntual. Entonces, ahí ya no es fácil de ponerle la carga ahí a la fórmula y se acabó. Aquí se hay que aplicarlo en la tarea 1. La variación de esfuerzo es de una carga rectangular. Carga rectangular, porque en este caso el tinto es de 350 por 410, rectángulo. Pero aquí tenemos una carga puntual. Es una carga puntual. En ese caso, ustedes tienen que hallar la carga de área. La carga Q es la carga puntual sobre el área. En este caso, la carga puntual sería los 430 kilonewton sobre el área de 3.5 por 410 metros cuadrados. Sacan la carga Q. Es una carga de área. ¿Cuál es la carga Q? kilonewton sobre el metro cuadrado o kilopascal, kilómetro. Ah, no. Es 29, perdón. 29, número 26. Es 3.5 por 410. No, es que me equivoqué. ¿Cuánto es? 29.96. Ajá. 29.96 kilonewton sobre metro cuadrado, kilopascal. Y ya con esa carga de área van a las tablas. Tienen dos opciones: o usar el ISU 3, que es el caso general, o el ISU 4, que es el caso del particular que es en el centro. En este caso les piden cuál es el asentamiento por debajo del centro del cilindro. Entonces te van a aplicar las tablas, ya sea el ISU 3 o ISU 4. La que ustedes prefieran para el centro del área. En este caso tienen un área digamos que está así orientado, 3.5 por 410. Entonces ustedes se aplican el ISU 4 en el centro, no hay que estar aplicando ningún artificio, sino que directo calculan ingresando I' y N' en la tabla del ISU 4, le da la variación de esfuerzo en el centro. Se acabó. Si usan ISU 4. Si usan ISU 3, que es el general, ahí sí habría que dividir. Aquí va a ser la dimensión, en este caso 3.5 es B o L. B, porque es la menor. 410 L. L es la mayor, independiente de cómo esté orientada el área. Entonces, si ustedes usan ISU 4, calculan para una de las áreas, digo, para el ISU 3, consideran una de las áreas, siempre deben dar una esquina del área compartiendo el punto de interés. En este caso, como es en el centro, las cuatro áreas son iguales, como que lo multiplique por 4. Pero le está diciendo aumento promedio. Entonces, en este caso, ustedes tienen que hacer ese procedimiento
en la parte superior, parte media y parte inferior. Aumento promedio porque tienen que aplicar la regla del sismo. El problema guía, fórmula de sismo. En este caso han hecho uso del ISO 4. Calcula la variación de fuerza en la parte superior, media e inferior. ¿Qué es lo que va a cambiar? Son las profundidades. O sea, vamos a tener 3 profundidades diferentes en este caso. La profundidad siempre empieza en el fondo del fluido, porque es donde empieza la transferencia de la carga, en el fondo del fluido. Este sería la Z1 o ZT de top, para mantener la nomenclatura. Top de parte superior, ZT. Tiene otra profundidad. Sería ZM a la mitad. Y ZB de botón en la parte inferior del estrato que están analizando. Estas 3 profundidades con respecto al fondo de Flint. A esas 3 profundidades calculan los factores de influencia. Lo multiplican por la carga, eso sí va a ser, esa carga va a ser constante durante todo el cálculo. La misma carga, lo que va a cambiar es los factores de influencia. Todo eso calculan cuál es la variación de fuerza. Digamos que esta es la respuesta. Y esa respuesta ustedes van a determinar, la van a usar en la fórmula de la consolidación, porque eso, ahí viene literalmente, asentamiento por consolidación primaria. Asentamiento por consolidación primaria. En este caso, yo no le estoy diciendo si es normalmente consolidado o consolidado. Ahí no dice nada de eso. Hay que determinar cuál de las 3 fórmulas hay que utilizar en ese problema. Pero como si no hay gráfico de laboratorio, relación de vacío, logaritmo de esfuerzo, efectivo. No, pero como pueden apreciar aquí en el dato, de ese dato, o sea, estos datos que están aquí presentes corresponden solamente al estrato del siglo. Estos datos son del estrato del siglo. Y entre esos datos tenemos el esfuerzo de preconsolidación. Ya nos están dando el esfuerzo de preconsolidación, 40 kilómetros por metro cuadrado. Entonces, con ese dato hay que hacer la comparación ya con la carga del peso propio, la variación de la carga nueva, debido al aplicando la regla de Simpson, determina cuál de las 3 fórmulas utilizar para el cálculo del asentamiento. Ya le estoy dando el esfuerzo de preconsolidación. A diferencia de los otros problemas, yo le daba los datos, graficaban y aplicaban casa grande para recién calcular este dato. En este problema ya le estoy dando el dato. Una pregunta ahí. Claro. Bien. Y aquí vienen otros literales. Grado de consolidación después de 12 meses. Coeficiente de consolidación con rango de presión. Ya, esto es como lo que vimos el día lunes. Estimar el asentamiento en 24 meses. Aplicar lo que vieron el día lunes para esos últimos 3 literales. Ese es el problema, sí. El último problema. Como un problema largo, 3 puntos. 5 problemas.